Romanticismo. El siglo XIX se caracterizó por la maduración de las ideas y sentimientos surgidos de la Revolución Francesa, tales como el pueblo, la libertad y el progreso. Este periodo también fue testigo de la Revolución Industrial, que transformó las estructuras económicas y sociales. Además, se produjeron numerosas revoluciones políticas que buscaban implementar estos ideales en diversos países. En el ámbito cultural, hubo un rechazo del concepto del arte por el arte, y tanto el arte como la literatura se convirtieron en espejos de la realidad y en formas de acción social y política, reflejando las tensiones y cambios de la época. El romanticismo, enmarcado históricamente por eventos como la Revolución de 1830, se desarrolló en un periodo de profunda crisis religiosa y rechazo burgués a las restauraciones monárquicas. Este movimiento cultural surgió en un contexto de movimientos en favor de las independencias nacionales y la transformación de la tecnología industrial, así como de la organización de la producción económica. Además, durante esta época comenzaron las primeras reivindicaciones obreras, reflejando el creciente descontento de la clase trabajadora. Todo esto se vio acompañado por una crisis artística, donde se buscaban nuevas formas de expresión que rompieran con las tradiciones anteriores y capturaran el espíritu tumultuoso de la época. El romanticismo se distinguió por su diversidad y el enfoque en el estado del alma, explorando tanto la personalidad individual como la nacional. Los artistas de este periodo aspiraban a crear una obra de arte total, caracterizada por el colorismo y las composiciones dinámicas. En reacción a la rígida normativa del clasicismo y neoclasicismo, el romanticismo propuso una nueva sensibilidad que valoraba lo pintoresco y lo sublime, exaltando los sentimientos y buscando la evasión en la literatura, la religión, el pasado, lo exótico y lo irracional. Esta nueva sensibilidad reflejaba un rechazo de las estructuras tradicionales y una búsqueda de la autenticidad emocional y espiritual en el arte. Son dos movimientos artísticos y literarios que se sucedieron cronológicamente, aunque hubo un periodo de superposición. El romanticismo surgió primero a finales del siglo XVIII y principios del XIX, como una reacción contra el racionalismo y la rigidez del neoclasicismo. Los artistas románticos buscaban expresar emociones intensas y subjetivas, y a menudo se inspiraban en la naturaleza, la historia, la mitología y lo exótico. El término romántico se refiere a la emoción, la pasión y el individualismo que caracterizaban sus obras. Los artistas románticos querían romper con las restricciones del clasicismo y el racionalismo de la Ilustración, enfatizando la imaginación y la intuición. Buscaban la belleza en lo sublime, lo misterioso y lo irracional, explorando temas como el amor, la melancolía, la libertad y la rebeldía. Querían capturar la esencia de la experiencia humana, mostrando la vulnerabilidad y la grandeza del ser humano frente a la naturaleza y el destino. Querían conectar con sus sentimientos más profundos y expresar una visión personal y emocional del mundo, desafiando las normas establecidas y celebrando la individualidad. Una persona influenciada por el romanticismo en la actualidad puede ser alguien que valora profundamente las emociones, la pasión y la intuición. Estas personas tienden a ser muy apasionadas y emocionales. Valoran la expresión personal y la autenticidad, y suelen buscar experiencias profundas y significativas en la vida. A menudo sienten una conexión especial con la naturaleza. Además, una persona romántica puede ser idealista con una inclinación por los sueños y las aspiraciones elevadas. Les gusta explorar y celebrar la belleza en todas sus formas, ya sea en el arte, la música, la literatura o en la vida cotidiana. También pueden ser introspectivos, apreciando el tiempo de reflexión y autoexploración.
¿Tú crees ser romántico? Romanticismo y Théodore Géricault. Durante el período del romanticismo, 1800-1850, la pintura tomó un enfoque profundamente personal y emotivo, caracterizado por un vínculo sentimental entre los artistas y sus temas, así como por cuadros que denunciaban injusticias sociales. La visión intimista del paisaje se consolidó como un medio para explorar la relación emocional del artista con su entorno. Théodore Géricault, un pilar de este movimiento, rompió con los convencionalismos artísticos de su época, favoreciendo un uso dramático de la luz y la sombra y eligiendo temas contemporáneos que resonaban con urgencia y relevancia social. Su obra La balsa de la Medusa, 1819, es emblemática de esta fase, destacando por su audaz composición y la intensa carga emocional que transmite. Es una obra maestra del romanticismo francés que representa el trágico naufragio de la fragata francesa Méduse en 1816. La composición dramática muestra los cuerpos de los náufragos formando una pirámide en una balsa improvisada, con los muertos y moribundos en la base y un hombre agitando un trapo en la cúspide. Géricault utiliza luces y sombras intensas para resaltar el dramatismo y la desesperación de la escena, mientras que el mar agitado y el cielo tormentoso aumentan la sensación de desesperanza. La obra está cargada de dinamismo y emoción, con cada figura estudiada detalladamente para transmitir una gama de sentimientos. Géricault realizó un extenso trabajo preparatorio, incluyendo estudios anatómicos y entrevistas con los sobrevivientes, añadiendo realismo a la pintura. La balsa de la Medusa no solo es un ejemplo del romanticismo por su énfasis en la emoción y el drama, sino también una crítica social a la incompetencia del gobierno francés de la época. Géricault, influenciado por maestros como Miguel Ángel y Caravaggio, dedicó parte de su carrera a explorar estudios psicológicos y escenas de la historia contemporánea, dejando un legado de fuerte expresividad y un estilo que desafiaba las expectativas de su tiempo. Eugène Delacroix, 1789-1863, es conocido por su compromiso revolucionario y su habilidad para capturar situaciones concretas con una vibración de tonos diversos y una pincelada suelta. Su uso de la luz violenta contribuye a crear atmósferas tensas, como se ve en su famosa obra La libertad guiando al pueblo. Delacroix exploró temas exóticos y literarios, mostrando una inspiración literaria, historia contemporánea y exotismo oriental. Sus obras maestras incluyen La barca de Dante, La muerte de Sardanápalo y La masacre de Quíos. Delacroix también profundizó en la teoría del color, influyendo en el desarrollo de la pintura moderna. Además, contemporáneo de Delacroix, Caspar David Friedrich destacó con su obra El caminante sobre el mar de niebla, que comparte el espíritu romántico y la exploración de lo sublime en la naturaleza. Inglaterra. Pintura del paisaje. Joseph W. Turner, 1775-1851. Es uno de los más destacados pintores de paisajes en Inglaterra, conocido por su habilidad para captar fenómenos atmosféricos que diluyen el color y la luz. Turner trabajó extensivamente con acuarelas, desarrollando una técnica que permitía una traducción cromática del ambiente mediante tonalidades tamizadas y gamas reducidas. Estas tonalidades se independizaban de su relación con los objetos, adquiriendo protagonismo por sí mismas y evocando más una visión sentimental o imaginaria que un tema específico. Una de sus obras más notables, Lluvia, vapor y velocidad, 1844, muestra un tren avanzando a través de un puente ferroviario bajo una intensa lluvia, simbolizando el progreso industrial. Lluvia, vapor y velocidad, de William Turner,
muestra un tren avanzando a toda velocidad bajo una intensa lluvia, envuelto en vapor y niebla. Turner utiliza colores difusos y pinceladas sueltas para crear una atmósfera de movimiento y energía. La estructura del puente y las vías del tren se desvanecen en la distancia, sugiriendo el poder del progreso industrial. La obra emplea luces y sombras para resaltar el tren y celebra el avance tecnológico y la revolución industrial, mientras refleja la tensión entre la tecnología y la naturaleza. Otra obra importante es Tormenta de nieve, que demuestra su maestría en capturar la furia de la naturaleza. Turner comenzó a trabajar al óleo a los 20 años, mientras recibía críticas por sus acuarelas y los primeros encargos. A finales del siglo XVIII, sus cuadros como El lago de Buttermere, El castillo de Dolvadern, son bastante oscuros, mostrando su interés por el dramatismo y lo imponente de los temas. Estos importantes encargos motivaron su traslado a un nuevo estudio, consolidando su carrera y permitiéndole seguir explorando y perfeccionando su estilo único. Francia. Théodore Rousseau y Jean-Baptiste Camille Corot. Parte de la escuela de Barbizon en el siglo XIX, estos artistas franceses se enfocaron en representar el paisaje rural. Rousseau capturaba la atmósfera y la luz en bosques y campos con meticulosidad, mientras que Corot destacaba por sus paisajes poéticos y serenos, influenciando el impresionismo con sus técnicas de pintura al aire libre. Escultura. François Rude, La Marsellesa. Rude es conocido por La Marsellesa, una escultura en el Arco del Triunfo de París, que representa a los voluntarios franceses marchando durante la Revolución Francesa, destacando el fervor patriótico. Jean-Baptiste Carpeaux. La danza. Carpeaux creó la danza para la Ópera Garnier en París, capturando la vitalidad y el movimiento de un grupo de figuras danzantes. Esta obra fue controversial por su sensualidad y realismo anatómico, pero hoy es reconocida como una obra maestra del siglo XIX. John Constable pintó Catedral de Salisbury desde la pradera en 1831, representando la Catedral Gótica de Salisbury con un cielo dramático y nubes en movimiento. Constable combinó realismo y romanticismo, capturando la arquitectura y la atmósfera natural con precisión. España. Federico Madrazo, pintor costumbrista y retratista español del siglo XIX, conocido por la gran expresividad en sus obras. Sus retratos detallados y realistas capturan el carácter de los sujetos, mientras que sus escenas costumbristas retratan la vida cotidiana y las tradiciones populares. Lucas Velázquez, La Revolución, obra que presenta una escena dramática y emocional de agitación social y cambio político, capturando la energía y el fervor revolucionario con una composición dinámica. Eduardo Rosales, Testamento de Isabel la Católica, representa el momento solemne en que la reina Isabel dicta su testamento, utilizando manchas de color y pinceladas libres para enfatizar la importancia y dignidad del evento histórico. Realismo. El realismo surgió en un período de intensa actividad intelectual y cambios sociales significativos, como la Revolución de 1848 y la Comuna de París, influenciado por el socialismo utópico de Proudhon y el positivismo de Auguste Comte. Estilo del realismo. Reacción contra el romanticismo, enfocado en la manifestación sensible de la realidad. Influenciado por la fotografía, se centró en temas de la vida cotidiana de campesinos, proletarios y la clase media, con un deseo de reflejar su tiempo. El realismo se caracteriza por veracidad, representación fiel y precisa de la realidad, sin idealización. Contemporaneidad, enfoque en temas y escenas actuales de su tiempo. Compromiso social, abordaje de problemas sociales y económicos, buscando generar conciencia y promover el cambio. Variedad,
inclusión de una amplia gama de temas y sujetos, reflejando la diversidad de la sociedad. El realismo, por su parte, apareció a mediados del siglo XIX, en parte como una respuesta al idealismo y a las emociones exaltadas del romanticismo. Siempre, las corrientes artísticas y los seres humanos tratamos de mediar entre la razón y el corazón. Los artistas y escritores realistas se centraron en representar la vida cotidiana y las condiciones sociales de manera objetiva y detallada. Aunque el romanticismo comenzó antes, ambos movimientos coexistieron durante un tiempo, especialmente en la primera mitad del siglo XIX. Francia. Jean-François Millet, 1814-1875, nació en una familia de origen humilde y se mantuvo al margen de la política durante su vida. Era un católico convencido y su obra a menudo reivindica la dignidad del trabajador en su labor diaria. Millet tenía un profundo sentimiento de lo humano, que se refleja en sus obras como Las sembradoras. Millet presenta la fatiga de una mujer que no puede agacharse completamente debido al dolor de su espalda. A pesar del dramatismo de la escena, Millet ofrece una visión edulcorada de la vida en el campo, destacando su aspecto idílico y pastoral. La luz mágica que utiliza parece congelar el tiempo. El Ángelus de Jean-François Millet es una pintura cargada de melancolía, provocada por el suave contraluz y la opacidad de los colores. Millet coloca la línea del horizonte alta, monumentalizando las figuras que aparecen cerca del espectador. Millet explicó que esta obra se inspiró en los recuerdos de su infancia, cuando su abuela los hacía detener el trabajo para rezar el Ángelus al escuchar la campana de la iglesia. La pintura muestra a dos campesinos detenidos en su labor, inclinando sus cabezas en oración, encapsulando la piedad y la solemnidad del momento. Honoré Daumier, 1808-1879, fue un caricaturista y aprendiz de litógrafo, conocido por su obra en cortes de justicia. Era antimonárquico y liberal, influenciado por artistas venecianos, flamencos, Goya y Géricault. Daumier se destacó por su poder de síntesis, conciencia social, factura nerviosa y su capacidad de trabajar de memoria. El coleccionista de grabados es una obra que refleja el poder de observación y la aguda crítica social de Daumier. Compartimento de tercera clase es otra obra significativa de Daumier, que ilustra su compromiso social y su habilidad para representar la vida cotidiana de las clases trabajadoras. La pintura muestra a los pasajeros de un vagón de tercera clase, capturando la atmósfera opresiva y las condiciones humildes en las que viajaban. La obra resalta la empatía de Daumier hacia los menos privilegiados y su crítica a las desigualdades sociales. Inglaterra. El trabajo, 1852-1865. Es una obra significativa de Ford Madox Brown, un pintor inglés asociado con la hermandad prerrafaelita. Esta pintura refleja la vida cotidiana de la clase trabajadora con un detalle meticuloso, mostrando a diversos personajes inmersos en actividades laborales en una calle bulliciosa. La obra destaca la dignidad del trabajo y la importancia social de los trabajadores, encapsulando los valores del realismo al representar escenas contemporáneas de manera honesta y precisa. España. Juana la Loca, 1877. Es una obra maestra del pintor español Francisco Pradilla. Esta pintura representa a Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, en un momento de profundo dolor y desesperación, sosteniendo el cuerpo sin vida de su esposo, Felipe el Hermoso. Pradilla captura la intensidad emocional del momento con un realismo detallado, utilizando una paleta oscura y una composición dramática para transmitir la tragedia y la melancolía de la escena. Francia. Gustave Courbet, 1819-1877. Es reconocido como el máximo representante del realismo francés. Nacido en Ornans, se trasladó a París para su formación artística, copiando obras en el Louvre y trabajando en la Academia Suiza.
Influenciado por Caravaggio, Rembrandt, Velázquez y la escuela veneciana, desarrolló un estilo naturalista adaptado al siglo XIX, representando escenas de la vida cotidiana, retratos, desnudos y paisajes. Era conocido por su actitud rebelde y su rechazo a la idealización en el arte. Proclamaba que solo el realismo era genuinamente democrático, insistiendo en tomar como modelos a campesinos y trabajadores. Participó en la Comuna de París, lo que le llevó a ser encarcelado y multado, decidiendo exiliarse a Suiza en 1873. Su intransigencia frente al academicismo ejerció una notable influencia sobre los impresionistas. Entierro en Ornans, 1849-1850, es una de las obras más famosas de Courbet, que muestra un funeral en su ciudad natal. Esta pintura monumental presenta a una gran cantidad de personajes con una veracidad y detalle impactantes, desafiando las convenciones artísticas de la época al tratar un tema cotidiano con la misma importancia que un evento histórico o religioso. Courbet también es conocido por sus numerosos autorretratos, donde se representa a sí mismo con una sinceridad y una introspección que reflejan su filosofía artística de honestidad y realismo. El realismo se centra en representar la vida cotidiana, con precisión y detalle, algo que sigue siendo relevante hoy en día. Las obras contemporáneas, ya sean en literatura, cine o arte, a menudo reflejan las experiencias y problemas reales de las personas comunes, abordando temas como el trabajo, las relaciones y las luchas sociales. Escultor realista español. Torcuato Tasso, 1855-1935. Fue un destacado escultor realista español, nacido en Barcelona el 4 de noviembre de 1855. Vivió más de medio siglo en Argentina, donde dejó una huella imborrable con sus obras de arte. Se incorporó a la vida artística desde 1880 hasta 1935. Tasso realizó estudios en la Academia de Bellas Artes de Barcelona y fue becado para perfeccionar sus estudios en Roma. Su talento y dedicación lo convirtieron en una figura sobresaliente en el mundo del arte, conocido como un pontífice del arte. Era un verdadero poeta del mármol y del bronce, rimador de armonía, de perfiles y de líneas, y un cincelador de bellezas inanimadas pero triunfadoras. Tasso creó monumentos conmemorativos de grandes figuras argentinas y fechas históricas, sembrando su arte en museos, catedrales, plazas y parques públicos. Torcuato Tasso fue el poeta que, con su cincel, cantó a los grandes hombres argentinos de la historia. Exposiciones Tasso expuso sus obras en prestigiosas exposiciones internacionales, incluyendo Exposición Internacional de Madrid, 876, Exposición Internacional de París, 1878, Exposición de Barcelona, 1891. Tasso sembró de estatuas museos, catedrales de la República y plazas y parques públicos. A pesar de su ardua labor artística, nunca descuidó su cátedra en la Universidad de Ciencias Exactas. Su contribución al arte y a la nación fue inmensa, sirviendo con su talento como un ciudadano digno y honrando a la patria con su dedicación. Entre los muchos artistas argentinos que colaboraron en embellecer la patria se encuentran Cullen Ayerza, Leguizamón Condal, Sibellino, Lagos, Parera, la música del himno argentino, destacando las armonías más augustas que rubrican las formidables y sagradas estrofas de López y Planes. El realismo, especialmente en su enfoque artístico y literario, tiene varias similitudes con la época actual. Aborda cuestiones sociales y políticas, algo muy presente en la producción cultural actual. Las historias que tratan de desigualdades, injusticias y problemas socioeconómicos son comunes y buscan generar conciencia y reflexión, similar a cómo los realistas del siglo XIX retrataban las condiciones de las clases trabajadoras y los problemas sociales de su tiempo. Además,
existe una tendencia hacia un estilo más directo y menos idealizado en la representación de la vida cotidiana. Hoy, en la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, hay una inclinación hacia mostrar la realidad tal como es, sin adornos, a menudo con honestidad cruda y sin filtros. La exploración de la psicología humana y los aspectos internos de la experiencia también es una similitud importante. Las narrativas contemporáneas tienden a profundizar en la mente y las emociones de los personajes, similar al enfoque detallado del realismo en capturar la complejidad de la vida humana. En resumen, el realismo y la época actual comparten un enfoque en la representación precisa de la vida cotidiana, el interés por los problemas sociales y políticos, un estilo directo y sin adornos, y una exploración profunda de la psicología humana. Dado simultáneamente, ¿eres una persona más realista o más romántica?